Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Bueno, como siempre, un gusto saludarles. Mm, Saben que somos un poco hiperactivos, que si bien ya habíamos estado haciendo cosas para el tema de fotografía, creo que también es importante hacer cosas para el tema de noticias, por lo que vamos a estar haciendo unos pequeños en vivos en la mañana para hablar sobre noticias, las noticias más importantes del día. Espero que nos puedan estar acompañando. Este es el primer, ¿cómo se podría decir? El primer experimento que vamos a hacer. Hoy es el primer día que vamos a tratar de hacer esto. A ver qué tal nos va saliendo. Ojalá que nos puedan este, ir retroalimentando sobre, sobre cómo vamos haciendo lo de el tema de noticias. Eso nos va a servir muchísimo. Digo, porque hay un chorro de noticieros, pero esperamos poder tener una mayor interacción desde, obviamente, la página de Maya Comunicación. Esto sería un poquito de nuestro primer experimento que vamos a hacer. Como les decía, en el tema de fotografía, pues nos va bastante bien con Oliver. Hemos hecho una muy buena mancuerna. Entonces, empezaremos ahora con un poco de noticias. El programa que hoy empezaremos el experimento que empezaremos se llama Con un café, noticias por la mañana. Le pusimos ahí precisamente ¿cómo se llama? Que esta es la prueba número uno. Apenas lo decidí anoche, el poder empezar a hacer ya estamos ahí de vuelta. No sé por qué se pausó la cosa esta, pero ya estamos de vuelta. Bueno, entonces el tema es que, como les decía, este es el primer experimento. Veamos qué tal nos funciona y qué tipo de noticias quieren oír también. O sea, yo creo que eso va a ser bien importante, el que nos pongamos de acuerdo qué tipo de noticias queremos estar compartiendo. Yo entiendo que es prioritario el tema de lo del COVID, porque pues al final del día pues es lo que más nos aqueja en cada momento, ¿no? Yo creo que eso es esencial tocarlo, sí, pero también yo creo que también tendríamos que tener otro tipo de noticias, como por ejemplo noticias sobre cultura, noticias sobre capacitación, diferentes tipos de noticias. Yo creo que eso nos puede funcionar mucho. Entonces, esperemos que podamos ir haciendo ahí un buen arrastre de noticias entre todos. ¿Y qué les parece si, pues obviamente empezamos con el tema del presidente? Porque ya empezó la mañanera a las 7 de la mañana, ya tenemos información. Por mientras en la mañanera se habló sobre las colegiaturas y Ricardo Schiffel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco, descartó que a nivel nacional se esté gestionando un aumento de colegiaturas en medio de la crisis. Bueno, eso es bueno, ya que se pedirá que no se suban las colegiaturas, aunque en días pasados el mismo titular de la Profeco pidió, ¿cómo se llama? Pidió que se siguieran pagando las colegiaturas. Digo, no habrá aumento, pero sí se tendrán que seguir pagando las colegiaturas. Obviamente, muchas de las universidades o de los colegios particulares se tomarán clases en línea, ¿no? Eh, También en la mañanera el presidente López Obrador pide no relajar la disciplina. Pide a la población nuevamente no relajar la disciplina durante la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia que concluye el 30 de mayo, a final de mantener
controlado el contagio del COVID-19. Durante su conferencia matutina, o sea, hoy, el mandatario informó que serán las siguientes semanas donde se informará sobre el regreso a clases de algunos estados del país. Al mismo tiempo, externó su pésame a las personas que han perdido algún familiar a causa del virus. Nuestro pésame a quienes perdieron a un ser querido, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los pronósticos ya vamos de salida, pero no se debe relajar la disciplina. Vamos a informar esta semana lo que sigue sobre las posibilidades de regreso a clases de algunos estados a partir de un acuerdo con maestros, maestras, padres de familia y autoridades, que también es muy posible que muchas de las cosas se vayan tomando a través de ¿cómo se llama? Vía internet, a través de clases a distancia, ¿no? Suponemos que ya nada va a ser igual y que habrá que irnos adaptando a las nuevas realidades, ¿no? Ah, Rusia suma ya 353.427 casos de COVID. Japón retira el estado de emergencia por COVID-19 en todo el país ya. El volcán Popocatépetl presentó 168 exhalaciones en el último día. El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 168 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Todo está controlado. Habrá lluvias en la mayor parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional comunica que se esperan lluvias con intensas granizadas y rachas de viento superiores a los 70 km por hora en la mayoría de los estados del país, así como una posible formación de tormentas en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En México, en la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas, así como en el Estado de México y en Querétaro. Va a estar tranquilo el asunto sobre el clima. Estados Unidos puede sancionar a China por situación en Hong Kong. Estados Unidos podría sancionar a China si este país aprueba una ley de seguridad nacional para Hong Kong, que puede representar el final de las libertades que tienen la ex colonia británica con respecto a China. La bolsa de Tokio, ¿cómo se llama? Cierra con ganancias, empieza a haber ganancias en las bolsas internacionales. Eso es bueno. La economía se empieza a recuperar a nivel internacional. Actores mexicanos de teatro musical ofrecerán concierto desde el encierro. Participarán Diana Bracho, Michelle Rodríguez, Susana Zabaleta, Melissa Barrera, entre otros. Desde el encierro, un colectivo de artistas que se reúnen varias figuras de la escena central teatral de México. Esta noche ofrecerán un espectáculo que se llamará Desde el encierro. Eso va a estar bastante interesante. Porque no sé si han visto los conciertos que se han aventado, por ejemplo, Gabino Palomares en memoria de Óscar Chávez, Alejandro Filio, varios de los, ¿cómo se llama? De los trovadores mexicanos han estado aventando conciertos desde sus casas, lo cual está bastante chido. Y han metido un buen de gente a través de estos conciertos. El otro día estaba viendo un concierto de Alejandro Filio, tenía como 25,000 personas ahí. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes también tendrá aula virtual. En Veracruz se acumulan 2.774 casos con 378 decesos por COVID.
Suma al mundo 353.036 pérdidas humanas por el COVID. ¿Qué otra cosa importante hay? Colima llega a 19 defunciones con los 3 de hoy por COVID. Realmente Colima tiene muy pocas defunciones. ¿Qué otra cosa importante hay? Bueno, básicamente eso es lo que tenemos para empezar el día de hoy. De ayer tenemos el último informe de la fase del COVID en México. Fue que ha habido hasta 68.620 casos acumulados reportados. 28.000 han sido sospechosos, 121.000 han sido negativos, 14.000 son confirmados activos, o sea que están enfermos en este momento. Ha habido hasta este momento 7.394 defunciones, o sea, la cifra de ayer en la noche, de ayer a las 10 de la noche. Y han sido aplicados 219.164 test de COVID. De las cosas interesantes sobre el COVID es que Guerrero ya lleva el 78% de ocupación hospitalaria. La Ciudad de México lleva el 71% de ocupación hospitalaria, solamente queda el 29% de camas disponibles. Pero hay estados donde le está yendo bastante bien. Por ejemplo, Zacatecas, que tiene el 94% de camas disponibles, o sea, solamente tiene el 6% utilizadas. Baja California Sur, que tiene el 8%, a comparación de Baja California Norte, que tiene el 53%. De un estado a otro es muchísima diferencia. En Jalisco, las políticas públicas del gobernador le han estado funcionando bastante bien. Tiene el 11% de ocupación hospitalaria y tiene el 89% de hospitales libres. De hecho, ayer Enrique Alfaro anunció que va a haber ya un regreso paulatino a las, ¿cómo se llama? A las actividades. Decía que, bueno, aquí difiere un poco con las cifras del gobierno federal. Él decía que tiene el 12.1% de camas ocupadas y el resto libre, obviamente. Su tasa de mortalidad también es bastante baja en comparación con la media nacional. La media nacional es de 10%. En Jalisco la tasa de mortalidad es 1.21, lo cual es bastante bueno. Ese es. Hoy a las 11:30 de la mañana, la jefa de gobierno del Distrito Federal va a ofrecer una conferencia sobre ¿cómo se llama? El estado que guarda la Ciudad de México sobre el COVID. Y estará disponible la conferencia en sus redes como son Facebook y Twitter y YouTube. En América Latina, como el COVID, Brasil ha sido el país donde más casos de COVID ha habido. Donald Trump prohíbe la entrada de pasajeros provenientes de Brasil para evitar que se incremente los casos de COVID en Estados Unidos. O sea, se les prohíbe la entrada a los, ¿cómo se llama? A los brasileños. Hoy a las 12 horas, las enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias realizarán un paro en reclamo
en reclamo por la falta de condiciones para enfrentar el COVID. Como les decíamos, en la Ciudad de México los hospitales están ya casi saturados, estamos al 70 y tantos por ciento de ocupación. Por lo tanto, pues sí ¿cómo se llama? Se empiezan a ver ya los estragos de la de la sobrepoblación en los hospitales, ¿no? Bueno, eh, cancelado el Gran Solaris de Cancún, de Playa de Delfines, anuncia Mera Lezama. El escenario electoral 2021 empieza a abrirse para Morena, con aspirantes a alcaldías que buscan la reelección. Esto en Quintana Roo. Ok. Ah, al cumplirse 2 meses del inicio de la sana distancia, como les decíamos, México reporta 7.394 muertos. José Luis Alomía, director de epidemiología de la SSA, de la Secretaría de Salud, comenta que sobre las entidades que encabezan el número de contagios es la Ciudad de México y el Estado de México, que mantienen la mayor carga de enfermedades, que era lo que comentamos hace rato. Y el presidente admite que entre abril y mayo podrían perderse 1 millón de empleos. Entre las notas principales de los diarios nacionales están, no, Reforma dice que exhiben a la Fiscalía General de la República como por una protección a red. Agentes federales denunciaron que la operación de una organización delictiva de origen rumano en Quintana Roo, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a nivel mundial, tiene la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. En el Universal, restaurantes operarán al 30% de su capacidad en la Ciudad de México. En la jornada hablan sobre precisamente la nota de AMLO, de entre abril y mayo habrá una pérdida de 1 millón de empleos. En la jornada dice, en el ajuste al gobierno ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se tocarán las plazas, sin tocar las prestaciones laborales de los trabajadores del gobierno ni advertir el recorte de plazas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó a dependencias, organismos descentralizados con participación mayoritaria de Estado y fideicomisos que se reducirá el 75% de los gastos materiales, suministros y servicios, tal como se publicó el 23 de abril en el Diario de la Federación. O sea que habrá un recorte del 75% en gastos, pero no se tocarán las plazas. Excelsior dice, medio país es más propenso al coronavirus. Campeche, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y la Ciudad de México son terrenos fértiles para que se extienda la pandemia COVID-19 debido a las altas tasas de obesidad, diabetes e hipertensión en la población. Eso es lo que dice. En El Economista, inversión foránea en el mercado de bonos bajó 12.500 millones de dólares en 3 meses. En México se caracteriza por ser uno de los países emergentes con mayor participación de extranjeros en los mercados financieros, lo que es un factor de riesgo ante la incertidumbre y volatilidad financiera, consigna un reporte del Fondo Monetario Internacional. El fondo establece que a lo largo de los años los mercados emergentes y fronterizos se han vuelto los más dependientes de un flujo de capital extranjero. Especifica que desde la crisis financiera mundial, hace 10 años la participación de extranjeros en mercados financieros emergentes creció significativamente. Bueno. Yo creo que dentro de... lo que les decíamos, que a las 12 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está en la calzada de Tlalpan, habrá un paro de labores por
falta de condiciones para tratar el COVID. Bueno, pues hasta el momento, esas son como las notas más importantes que tenemos. Saludos, Claudio. ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno que estás ahí. No es que sea incansable, es que soy hiperactivo, cabrón. No tengo nada que hacer, güey. Entonces, bueno, pues por lo menos ponerme a dar las notas aquí, ¿no? Algo que se pueda hacer. Eso es lo que reportan ahí. México reporta 2 millones de nuevos empleos entre abril y diciembre del año pasado. Entre los nuevos empleos se toman como parte de esto 230.872 empleos de jóvenes construyendo el futuro. Se toman 228.135 empleos del programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades. Se toman 202.000 empleos de Sembrando Vida. El Tren Maya dio 80.000 empleos. La construcción de la refinería de Dos Bocas dio 70.000 empleos. El Banco del Bienestar aumentó su planta en 47.000 empleos. El aeropuerto Felipe Ángeles contrató 44.150 empleos nuevos. Y esto nos lleva, les decía, entre abril y diciembre del año pasado a una creación de 2 millones de nuevos empleos. Bueno, ya poco a poco bajan las cifras, pero bueno, básicamente son las empresas que mayores empleos produjeron el año pasado. Pero obviamente este año se piensa que, bueno, en estos 2 meses se piensa que se perderán cerca de 1 millón de empleos, lo cual no está nada sencillo, ¿no? Bueno, pues por mientras, estas son algunas de las notas más importantes del día de hoy. Esperemos que podamos seguir teniendo a partir de hoy estos enlaces. Como le decía a mi querido Claudio, yo soy demasiado hiperactivo como para quedarme quieto. Y si bien ya hacemos el tema de fotografía, también es importante decir que tenemos que estar haciendo el tema de noticias. Ayer también el presidente anunció que se había nombrado a Hugo López-Gatell como... No es chela, compadre, es un café, güey, ve. Es café con crema. Además, yo no sé si sepas, pero yo no tomo. Bueno, les decía que ayer el presidente anunció que Hugo López-Gatell se sumaba al grupo de expertos de la OMS. Esto es en el marco de la asamblea que se llevó a cabo el 19 de mayo por la ¿cómo se llama? por la Organización Mundial de la Salud. Es en la sesión número 73 de la Asamblea Mundial de la Salud, la primera a celebrarse virtualmente. Dice, los delegados adoptaron una decisión resolutiva para unir al mundo en una lucha contra la pandemia del COVID-19. La resolución, copatrocinada por más de 130 países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que se adoptó por consenso crear una hoja de ruta que permita controlar el brote epidemiológico. En estos 2 días que la OMS reunió a los ministros de salud de casi todos los países del mundo, el mensaje recurrente, en lo particular de los 14 jefes de Estado que participaron en la sesión de apertura y de clausura, participaron 14 jefes de Estado en
en la reunión de la OMS fue que la unidad mundial es la herramienta más poderosa para combatir el brote. La resolución es una manifestación concreta de este llamamiento a una hoja de ruta que controle el brote. En su discurso de clausura, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el COVID-19 nos ha quitado a la gente que amamos, nos ha robado vidas y medios de subsistencia. Ha sacudido los pilares de nuestro mundo y amenaza con desgarrar el tejido de nuestra cooperación internacional, pero también nos recordó que a pesar de todas nuestras diferencias somos una raza humana y somos más fuertes cuando estamos unidos. La Asamblea Mundial de la Salud volverá a reunirse dentro de un año. Esto quiere decir que el próximo 19 de mayo del 2021 volverá a sesionar la Asamblea Mundial de la Salud, en donde, como les decíamos, se tomó la decisión por unanimidad de crear una hoja de ruta para controlar el brote. En este marco es que el presidente López Obrador manda a Hugo López-Gatell para ser parte de esta de esta comisión que creará la hoja de ruta para minorar el brote o tratar de controlar el brote del COVID-19. Esta también es una de las notas importantes de ayer. Pues bueno, básicamente eso es lo más importante que ha habido hasta ahorita de noticias. Yo estaré a partir de... Matt, ¿cómo estás, hermano? ¿Ya tan temprano levantado? No deberías de estar levantado si tú te duermes tarde. Bueno, en resumen, el presidente pide que no bajemos la guardia. Hugo López-Gatell se suma por decisión del presidente a la OMS, al grupo que creará la hoja de ruta para combatir el COVID-19. El presidente pide no bajar los brazos ante la pandemia, a pesar de que ya se está pensando en empezar a abrir algunos ¿cómo se llama? Algunos espacios para el regreso paulatino a la normalidad. Y veamos si hay algo más de la conferencia matutina. No hay nada más de la conferencia matutina. La Secretaría de Salud de Michoacán informa que hasta hoy se suman 125 fallecidos y 1.450 contagios por coronavirus. También es uno de los estados que ha tenido más o menos controlado el tema del coronavirus. Como les decíamos, los principales focos de infección han sido la Ciudad de México y el Estado de México. Y esto es por un tema, ¿cómo se puede decir? Por un fenómeno social, ya que la mayor parte de municipios conurbados del Estado de México empezaron a crear unidades habitacionales y empezaron a crear muchas viviendas para gente que trabajaba en la Ciudad de México pero que no tenía residencia en la Ciudad de México, y entonces tenían que buscar casas que les acomodaran cerca de la Ciudad de México. Entonces empezaron a crear en Iztapaluca, Chalco, en esta zona conurbada muchos desarrollos habitacionales. Por eso es que se volvieron municipios dormitorio como Chicoloapan, Chimalhuacán, desde Iztapaluca, Chalco, y la gente va y viene de la Ciudad de México a los municipios conurbados del Estado de México. Esto quiere decir también Nesa,
Ecatepec, que son los que están como más comunicados con la Ciudad de México, y es donde ha habido mayores brotes de contagio. Entonces, por eso es que la Ciudad de México y la zona conurbada y el Estado de México han sido de los principales afectados en esta pandemia del coronavirus, lo cual es bastante trágico. Pero bueno, ya poco a poco lo iremos superando. Este espacio también quisiera que fuera para que pudiéramos ir anunciando servicios de ustedes de forma gratuita. Mándenos por acá si quieren que anunciemos algo sobre su restaurante, sobre lo que tengan abierto y sus servicios, que den servicio a domicilio, para que podamos ir ayudando también a reactivar la economía dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Les agradezco mucho, yo soy Bruno Cortés y espero que nos veamos mañana a las 8 de la mañana aquí con un café, y saludos a todos.